leer. Es algo que hacemos casi todos los días, ¿verdad? Casi sin darnos cuenta. Pero bueno, detrás de ese acto tan familiar se esconde una historia increíblemente compleja de cómo nuestro cerebro logra transformar unas simples manchas en una página en ideas, en emociones, en universos enteros. Entonces, la pregunta es simple, pero a la vez profundísima. ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente en ese instante en que los ojos recorren una línea de texto? Para entenderlo, tenemos que ir un poco más allá de lo evidente. Porque, leer no es una sola cosa, ni de lejos. Es todo un espectro de procesos mentales. Pensemos que hay distintos niveles, como capas de profundidad en nuestra relación con el texto. Muy bien, vamos a sumergirnos. El primer nivel, el más básico de todos, es la lectura literal. Aquí, simplemente, entendemos lo que el autor dice de forma directa. Es el qué del texto, la información, pura y dura. Pero la verdadera magia, yo creo, empieza justo aquí, con la lectura inferencial. Es en este punto donde nuestro cerebro se pone a conectar los puntos, a leer entre líneas. O sea, ya no solo entendemos lo que se dice, sino lo que se quiere decir, llegando a conclusiones que no están escritas en ninguna parte. Y finalmente, llegamos al nivel más avanzado, la lectura crítica. Aquí ya no solo entendemos e inferimos, ahora cuestionamos. Evaluamos la lógica, buscamos posibles sesgos, comparamos lo que leemos con otras ideas. Nos convertimos, en esencia, en un interlocutor activo que dialoga con el autor. Perfecto. Ahora que ya vimos los qué, pasemos al cómo. Vamos a hacerle un zoom a nuestro cerebro para ver esa asombrosa maquinaria neuronal que se enciende cada vez que abrimos un libro. Y esta frase de Ignacio Morgado lo clava, ¿no? Leer no es para nada un acto pasivo. Es un entrenamiento de primera para el cerebro. Una verdadera sesión de gimnasio que pone a trabajar la percepción, la memoria y el razonamiento como pocas otras cosas. El primer jugador clave en este equipo cerebral es el área de Broca. Pensemos que es como el director de la orquesta gramatical de nuestro cerebro. Es la que se encarga de ordenar los sonidos para formar palabras coherentes y de darle una estructura lógica a las frases. Luego tenemos el área de Wernicke. Si Broca es el director, Wernicke es el ingeniero de sonido. Su trabajo es decodificar esos sonidos que leemos y juntarlos para que tengan un significado, para que PERRO no sea solo una secuencia de letras, sino la imagen de un animal de 4 patas. Y aquí viene lo más fascinante de todo. Nuestro cerebro, en realidad, no evolucionó para leer. Es una invención demasiado nueva. Así que, ¿qué hizo? Tuvo que reciclar un área que ya tenía. Esa es la WFA, una especie de buzón de letras que con mucha práctica aprende a reconocer palabras enteras como si fueran objetos. Es gracias a esto que podemos leer con fluidez. Y la ciencia más reciente nos dice que esta área es todavía más compleja. No es solo un buzón, sino que actúa como un centro de conexión, con circuitos que se dedican no solo al lenguaje, sino también a la atención visual. Esto explica cómo logramos enfocar nuestra atención en el texto y no en todo lo demás. Muy bien. Ya vimos toda la mecánica interna. Ahora, hagamos lo contrario. Alejemos el zoom para explorar uno de los beneficios más profundos de la lectura, su increíble poder para moldear nuestra empatía. El investigador Keith Oatley nos regala una analogía brillante. Él dice que la ficción funciona como un simulador de vuelo, pero para nuestras habilidades sociales. Nos permite practicar cómo entender a otras personas en un entorno totalmente seguro. Entonces, ¿cómo funciona este simulador? Bueno, primero nos metemos de lleno en el mundo de un personaje, en su cabeza. Después, nuestro cerebro procesa sus emociones, sus motivaciones, casi como si fueran nuestras. Y finalmente, toda esa práctica se traduce en una mayor capacidad para entender a la gente en nuestra vida diaria. Y esto no es solo una idea bonita, ¿eh? La evidencia científica es bastante sólida. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que los lectores de ficción son mejores para adivinar qué siente una persona con solo mirar una foto de sus ojos. No solo eso, sus cerebros activan zonas de la memoria como si de verdad estuvieran viviendo las experiencias del libro. Incluso se ha visto que leer sagas como Harry Potter puede ayudar a reducir prejuicios. Con todo esto que ahora sabemos sobre nuestro cerebro lector, es hora de enfrentar un dilema muy de nuestra época. ¿De verdad importa si leemos en un libro de papel o en una pantalla? La respuesta, como se imaginarán, tiene sus matices. En general, la mayoría de los estudios apuntan a que el papel tiene ciertas ventajas para nuestro cerebro. La retención de la información suele ser más alta y la comprensión más profunda. Esto puede ser porque las pantallas a veces nos invitan a una lectura más superficial, más fragmentada y, por supuesto, están llenas de posibles distracciones.
Y este es un punto clave. Un libro físico nos da una experiencia que involucra muchos sentidos. El tacto de las páginas, el peso del libro en las manos, hasta el olor. Todo eso crea como anclas en nuestra memoria que ayudan a que recordemos mejor lo que leímos. Es una experiencia mucho más envolvente. Pero ojo, antes de descartar por completo los lectores electrónicos, aquí va un dato que sorprende. ¿Qué significa este 14? Pues resulta que si se leen más de 14 libros al año en un lector electrónico, la huella ecológica es menor que la de comprar todos esos libros en papel. Un dato interesante para tener en cuenta. Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que ahora, con esta información, podemos tomar decisiones mucho más conscientes sobre cómo y qué leemos. Podemos pasar de ser lectores pasivos a ser lectores intencionales. Porque al final del día, la clave no es decir que el papel es mejor que la pantalla o viceversa. Se trata de entender las fortalezas de cada uno. Quizá un texto universitario complejo se estudia mejor en papel, pero para leer las noticias del día, una tableta es perfecta. Se trata de elegir la herramienta correcta para cada trabajo. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Hoy, leer es más fácil que nunca, pero en este océano infinito de información, saber cómo leer de manera literal, inferencial y sobre todo crítica, ya sea en papel o en pantalla, podría ser la habilidad más importante de todas para transformar esa información en verdadera sabiduría. La pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? Aprender, comprender, transformar.